Ejemplo, mostrar elementos según una posición. ¿Qué se quiere? Tengo una lista con elementos, digo una posición, es decir, quiero saber el elemento en la posición 3 y me muestra qué elemento se encuentra en esa posición. ¿Qué debo hacer? Primero, debo definir el método, preguntar cuál es su nombre, si el método va a retornar un valor o simplemente es un procedimiento, y si es necesario declarar un argumento de entrada. Piensa en la respuesta y sigue. El nombre, al igual que en el pasado, el nombre es libre, debe estar una sola palabra, es decir, sin espacio. Acá hacer un nombre más sencillo será elemento. El método va a retornar un valor o va a ser un procedimiento. En este caso, me va a decir cuál es ese elemento que se encuentra en posición. Por lo tanto, debe retornar un valor, que será un tipo object, porque los datos de los nodos son tipo object, según la posición que se requiera. Entonces, si me va a retornar un valor, va a ser de tipo object, que va a ser el dato del elemento requerido. Es necesario declarar un argumento de entrada. Se desea demostrar un elemento según la posición dada. Por lo tanto, tengo que tener un argumento de entrada, la posición. Después de resolver las tres preguntas, se define el método. Es tipo público, se retorna un valor de tipo object, se llama elemento y dentro de paréntesis va a recibir un entero que hace la posición que yo quiero buscar. ¿Es necesario declarar alguna variable? Piensen y pasan. Le dan pausa y después pasan. Si es necesario, sí se deben declarar dos variables. Una, igual a la pasada, se tiene que recorrer la lista. Para poder recorrer hasta llegar a ese elemento, tengo que tener un nodo lista. Y otra, que simplemente se va acumulando y me permite comparar la posición de la lista con la lista deseada. Es decir, empieza de la posición 1, posición 2, posición 3, hasta llegar a la posición que yo quiero. Sería un entero igual a 1, asumiendo que la lista empieza en la posición 1. Y uno tipo nodo lista, en este caso llama auxiliar, que va a empezar en el primer nodo. ¿Cómo recorro la lista? Piensen, pausan y siguen. Se tiene como dato de entrada el primer elemento de la lista. A partir de allí se recorren los otros elementos. Es decir, al igual que en el pasado, empieza desde el nodo lista y va recorriendo los otros elementos hasta que llegue al final. Pero se puede dar cuando la lista no tenga más elementos, es decir, llegue hasta el final o cuando se haya llegado a la posición requerida. ¿Cómo sé que llegó a la posición requerida? Tengo otro argumento de entrada, que era una i, que me va sumando los números hasta llegar a la posición. En este caso, tendría dos formas de recorrer la lista, que sería el auxiliar hasta que da diferente de nulo, es decir, del primer nodo me apunta el siguiente, siguiente, siguiente. Si ya está nulo, no me puede apuntar más, se acaba la lista. Si no, sería un ciclo infinito. Y el entero, mientras sea diferente posición, va acumulando las posiciones hasta que me llegue a la posición que yo quiero y termina. Por lo tanto, dentro de igual va el entero que se va sumando desde 1 hasta la posición y el auxiliar que va aumentando también va apuntando el siguiente elemento hasta que me llegue a la condición dada. Termino de recorrer igual y ya sigue la siguiente pregunta. Dado que la lista termina de ser recorrida hasta encontrar la posición deseada, ¿qué debo hacer luego? Simplemente retorno el valor deseado. Retorno auxiliar.datos, que es de tipo objeto, que me muestra en esa posición del auxiliar donde está ubicado cuáles son los datos que tiene. Bueno, ¿qué pasa si la posición excede la lista? Es decir, una lista de 3 elementos y yo quiero una posición 5. ¿Qué debo hacer? En este caso, debo poner un condicional que me pregunte, ¿recorre toda la lista o si encontró la posición? ¿Cómo pregunto y recorro toda la lista? Piensen, sigan y simplemente les pregunto si el auxiliar o el actual, es decir, como yo lo nombré, en este caso aus, en el pasado se llama actual, es diferente de nulo. Si es igual a nulo, es que terminó toda la lista. Si es diferente de nulo, es que encontró la posición. Y así, si pregunto si auxiliar es diferente de nulo, si me dio afirmativo es porque encontré la posición. Si me dio negativo, es que llegó al final de la lista. En este caso me dio positivo, encontró la posición, retorno auxiliar.datos. Si no, ¿qué haría en el else?
Eso ya va a discreción del programador. En este caso se crea una variable que se llama nulo, que fue declarada de principio de esta forma. Es un object tipo nulo, perdón, es un nulo tipo object que va a ser igual, entre paréntesis, error excede la lista. De esta forma, si me da que es diferente de nulo, es decir, en contraposición, me muestra el dato. Si no, me muestra que no, que se excedió la lista, que es un error. Listo, acá está el código completo para que lo prueben. Y el ejercicio: realizar un método para indicarle un valor dentro de la lista y que retorne la posición. Es decir, yo quiero saber si hay un valor, si es 5 está dentro de la lista, y que muestre en qué ubicación está el valor que es 5. Gracias por la atención prestada.